Bien, entonces vamos a continuar. En la clase anterior, los que no pudieron asistir, di la teoría sobre lo que era la energía electrostática, ¿verdad? Les enseñé a calcular la energía de un sistema de dos maneras, mediante dos métodos, ¿verdad? El método de la integral en función del campo y la integral en función del potencial escalar. Bien, vamos a resolver unos problemas del libro. En este caso tenemos una distribución de carga como la del ejercicio 5.9. Nos piden calcular la energía para esta distribución por medio de la ecuación 7.10. ¿A qué debe reducirse el resultado cuando n es igual a 0? Bien. Lo que tenemos es una esfera, ¿verdad? Una esfera de radio A, cuya densidad de carga es variable, depende del radio. N es un número entero, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la energía por medio de la ecuación 7.10. La ecuación 7.10 es la energía en función del potencial, es esta que ven acá. Este sería el método difícil de hacer el problema, ¿verdad? El método fácil es con la energía en función del campo. Entonces, tenemos una esfera de radio A con densidad de carga variable, donde A es una constante y N es mayor o igual que 0. Entonces, nuestro trabajo aquí es calcular el potencial escalar en todas las regiones del espacio. Pero para ser más práctico, ¿verdad? Según esta integral, nosotros vemos de que solo donde existe densidad, esta integral va a ser diferente de 0. Donde no hay densidad, la integral se hace 0, ¿verdad? Solo dentro de la esfera vamos a tener energía, porque solo ahí existe densidad. Bueno, entonces, vamos a calcular el potencial en el interior de la esfera para R menor que A. Esto lo hacemos con la integral de línea, ¿verdad? Para para encontrar el potencial mediante la integral de línea, debemos conocer el campo eléctrico. Esto no lo vamos a hacer, ¿verdad? De nuevo, porque ya lo hemos hecho varias veces. Con la ley de Gauss, nosotros podemos hallar este campo eléctrico en el interior y en el exterior de la esfera. Esto se encuentra con la ley de Gauss, tomando en consideración que la densidad de carga es variable, ¿verdad? Por eso es que los resultados quedan así, porque la densidad es variable. Entonces aquí tenemos estos dos campos, dentro y fuera de la esfera. Ahora con estos campos eléctricos, vamos a hacer uso de la integral de línea para encontrar el campo eléctrico, que es lo que vimos en el capítulo 5, ¿verdad? Como tenemos una distribución de carga esférica, sabemos de que el potencial se hace 0 en el infinito, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el potencial en el interior de la esfera, porque es ahí donde nos interesa, ¿verdad? En el exterior no nos interesa porque en el exterior la densidad de carga es 0. Bueno, entonces, vamos a ver. Planteamos el problema. El diferencial de línea sería ddr en R, pero como voy a calcular el potencial en el interior, tengo que tomar en cuenta algo, que yo voy desde el infinito, desde un punto inicial en el infinito hasta un punto en el interior de la esfera, ¿verdad? De manera que tengo que integrar dos veces acá. Mi punto inicial es el infinito, mi punto final es R. Este R se encuentra en el interior de la esfera. Pasando por A, la superficie de la esfera divide al espacio en dos, ¿verdad? El exterior y el interior. Entonces, acuérdense de esto, que el potencial inicial es 0 porque el punto inicial está en el infinito. Desde el infinito, la esfera se ve como una carga puntual, ¿verdad? Y el potencial de una carga puntual en el infinito es 0. Entonces, desde el infinito a A, estamos fuera de la esfera, usamos el campo en el exterior. Desde A hasta R, en el interior de la esfera, usamos el campo en el interior. Este signo menos viene de la fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces sustituyo los campos eléctricos en el exterior y en el interior de la esfera.
Resolvemos estas integrales. Todo lo que es constante puede salir, ¿verdad? Sacamos esto que es constante, igual en esta integral, y hacemos la respectiva integración. Esta integral 1 sobre r cuadrado da menos 1 entre r. R a la n más 1 es r a la n más 2 entre n más 2. Después de evaluar esto, llegamos a esto, ¿verdad? 1 entre a menos 1 entre infinito, que es 0. Simplificando, tendríamos esto. Este es el resultado. A es una constante y n es mayor o igual que 0, ¿verdad? Es un número entero. Esto se puede simplificar más todavía. Lo podemos escribir así. Podemos sumar este término con este, ¿verdad? Porque tengo a la n más 2 y acá menos a la n más 2. Ya factorizando, simplificando, esto queda de esta manera. Este es el potencial en el interior. Una vez más, repito una vez más, ¿por qué me interesa únicamente el potencial en el interior? Es porque para calcular la energía, según la integral, solo donde hay densidad, esta integral va a ser diferente de 0. Como fuera de la esfera la densidad es 0, la integral se anula, ¿verdad? O sea que el potencial en el exterior no me sirve de nada, porque la energía ahí es 0. Bueno, entonces, ya con este potencial, vamos a hacer uso de este método para encontrar la energía. Lo que necesito es integrar en el espacio comprendido por la esfera. Aunque aquí dice todo el espacio, ¿verdad? Pero esto ya se entiende que todo el espacio en este caso es el espacio donde hay carga, que es el espacio de la esfera. Entonces, solo se integra donde hay densidad de carga, en este caso en el interior R menor que A, donde la densidad es igual a esto, es variable. Bueno, este un medio aparece, ¿verdad? Por lo que les comentaba en la clase anterior. Entonces, aquí para ser bastante formales, ¿verdad? Tenemos que hacer dos integrales. Como es todo el espacio el que se integra, integramos de 0 a A y de A a infinito, abarcando todo el espacio. De 0 a A ya tenemos el potencial en el interior de la esfera. De A a infinito, el potencial no es 0, lo que es 0 es la carga, de manera que el hecho de que no hay densidad fuera de la esfera, eso hace que la integral se anule y solo me queda esta integral. Entonces hay que resolver esta integral. Sustituimos la densidad de carga, que es A por R a la N, y el potencial, que es esto, multiplicado por el diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Integramos sobre todo el volumen de la esfera, 0A, 0A pi, 0 a 2 pi. Bien, entonces aquí vamos a tener que hacer dos integraciones, ¿verdad? Porque tenemos una suma en el integrando. Entonces me quedan dos integrales. Vamos a ver. Resolviendo esto, podemos irlo simplificando un poco. La integral en teta y phi se pueden hacer de una sola vez. Y me queda por último la integral en r, ¿verdad? Aquí me queda r a la n más 2 y acá r a la 2n más 4. Por aquí se multiplicó por un r cuadrado, por eso queda r a la n más 2 a la 2n más 4, ¿verdad? Bueno, entonces, esto lo integramos, da r a la n más 3 entre n más 3 y acá r a la 2n más 5 entre 2n más 5, evaluado de 0 a A. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a seguir entonces. Al evaluar este resultado, evaluamos A y evaluamos 0. Acá también lo mismo. Esto ahora lo simplificamos y nos quedaría de esta manera. Ya simplificado todavía más, el resultado queda así. Esta sería la energía. La energía quedaría expresada en términos del radio de la esfera y de la constante A y N. N recuerden que es un número, ¿verdad? N es un número mayor o igual que 0.
Entonces esta sería la energía en el interior de la esfera. Bien, entonces este es uno de los métodos, ¿verdad?, que nosotros ya habíamos estudiado en la clase pasada. El otro método sería hacerlo con el campo eléctrico, que es más fácil. Bien, no sé si tienen preguntas. Bueno, nos preguntan también en el problema que qué sucede cuando n es igual a 0. Esto es, cuando n es igual a 0, me queda que la densidad es igual a una constante, ¿verdad? Porque la densidad es A por R a la N. Si N es 0, R a la 0 es 1, entonces me queda que la densidad es una constante. De manera que al ser la densidad constante y N igual a 0, ustedes ven que al hacer N igual a 0 aquí, esto se simplifica bastante. Esto se simplifica y me queda esto. Esta sería la energía si N es igual a 0. Si se reduce a lo que debería, o sea, lo que se pregunta es que qué sucede cuando n es 0, ¿verdad? Y que si se reduce el resultado a lo que uno esperaría. Y sí ocurre eso, porque cuando n es 0, la energía queda exactamente a un resultado que ya habíamos encontrado antes, ¿verdad? Para una esfera con una densidad constante. Este es el resultado esperado entonces. Solo que aquí fíjense bien que en vez de a la 2 pongo ρ, porque cuando la densidad es constante, se pone ρ igual a ρ, ¿verdad? No ρ igual a A, sino que ρ igual a ρ. O sea que en vez de A ponemos ρ. Lo demás no cambia. O sea que el resultado sí es el esperado. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ver otro ejercicio de energía. En este caso, también es un problema del libro de Bagnes. Queremos demostrar que cuando 728 se aplica al caso de una distribución esférica y uniforme de carga, el resultado es de nuevo 714. ¿Qué fracción de la energía total se considera ahora fuera de la esfera? 728, vamos a ver, estas ecuaciones, lo que tenemos aquí es una esfera, ¿verdad? Una esfera de radio A también. La ecuación 728 es esta, es la energía en función del campo eléctrico. Este sería el otro método de calcular energía. Yo prefiero este método porque es más sencillo, ¿verdad? Es más fácil. Entonces, esta es la ecuación 728 y el resultado 714 es este. El resultado 714 ya es una energía. Entonces, vamos a ver. En el problema me dicen demostrar que cuando 728 se aplica al caso de una distribución esférica y uniforme de carga, el resultado es nuevamente 714. ¿Qué fracción de la energía total se considera fuera de la esfera? Bueno, entonces vamos a resolver el problema. Lo que vamos a hacer es encontrar la energía para esa distribución de carga esférica. Si usáramos la ley de Gauss, llegaríamos a estos resultados. Este es el campo eléctrico en el interior y en el exterior de esa esfera, con densidad uniforme. Esto fue obtenido con la ley de Gauss. Entonces, ahora como lo vamos a hacer con este método más sencillo, lo que vamos a hacer es elevar el campo al cuadrado y vamos a integrar sobre todo el espacio. Este método es diferente al anterior porque en este caso el campo eléctrico no es cero ni dentro ni fuera de la esfera. O sea que aquí vamos a tener que hacer dos integrales. No como en el caso anterior, ¿verdad? Que donde la densidad era cero, la integral se hacía cero, pero aquí la integral no se va a hacer cero en ninguna parte. Entonces, voy a tener que hacer dos integrales. Voy a integrar en todo el espacio. En este caso, todo el espacio es el interior de la esfera de 0 a A y el exterior de la esfera de A a infinito. De 0 a A estamos hablando del campo en el interior, que es este, y de A a infinito, el campo en el exterior de la esfera, que es este. Lo sustituimos y lo elevamos al cuadrado. Entonces, al elevar el campo al cuadrado, queda esto en la primera integral y esto en la segunda.
Este es el diferencial de volumen en esférica, ¿verdad? Integramos de 0 a A, desde A infinito. Bueno, simplificando esto, ya hacemos la integral en teta y phi, en ambas integrales, y dejamos de último la integral en R, ¿verdad? Estas integrales son bien sencillas. Acá me queda R a la 5 entre 5 y acá menos 1 entre R. Evaluamos esto. La primera integral produce esto, la segunda produce esto. Se simplifica. Aquí vamos a simplificar más, vamos a factorizar. Podemos sacar factor común, ¿verdad? La carga al cuadrado entre 8 pi epsilon por A. 1 más 1 quinto, eso es 6 quintos, y al final el resultado es este. Esta es la energía. Entonces, vamos a ver. Esto lo podemos todavía escribir de otra manera. Lo podríamos escribir de esta forma también. Es lo mismo. Entonces, como ven ustedes, al escribirlo así, aquí se simplificó, ¿verdad? 6 entre 10, eso es 3 quintos. Solo es otra manera de escribir este resultado, ¿verdad? Como ven ustedes, aquí tengo 6 quintos y acá tengo un octavo. Entonces, en vez de escribir un octavo dentro del paréntesis, pongo un cuarto y saco un medio, ¿verdad? De factor común. Saco el 1 medio como factor y me queda 6 entre 10. Y eso se simplifica a 3 quintos. De manera que el resultado es el mismo de la ecuación 714. Ustedes tienen que resolver el problema 714 para que puedan ver de dónde sale este resultado, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos preguntan qué fracción de la energía queda fuera de la esfera. O sea, recuerden aquí, existe energía dentro y fuera de la esfera. ¿Por qué? Porque existe campo eléctrico dentro y fuera, ¿verdad? En toda región donde hay campo eléctrico va a haber energía. Entonces, esta energía está repartida en el interior y en el exterior de la esfera. En el exterior y en el interior, ¿verdad? Entonces, la pregunta es que qué fracción de esta energía queda fuera de la esfera. Vamos a ver. Entonces, fuera de la esfera tenemos esta energía. Y dentro de la esfera tenemos esta energía. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto sale de acá. Fíjense bien cuando hicimos las integrales. Eran dos integrales, una para el interior de 0 a A y otra para el exterior de A infinito. La integral de 0 a A en el interior de la esfera produjo esto, Q a la 2 entre 40 pi epsilon por A. Y la integral en el exterior de la esfera produjo esta energía, Q a la 2 entre 8 pi epsilon por A. Entonces, tomando eso en cuenta, fíjense bien, aquí lo tenemos, fuera de la esfera, dentro de la esfera. Tengo las dos energías. Al sumar estas dos energías, da esto, el total. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿qué fracción de la energía queda fuera de la esfera? La energía total es esta, 3 quintos de esto, que se obtiene sumando estas dos energías. Entonces, la fracción de energía la obtengo haciendo una razón. La energía fuera entre la energía total. La energía fuera de la esfera es esto. Y la energía total es esto. Al dividir ambas energías, fíjense que lo que está entre paréntesis es lo mismo. Esto se cancelaría. Y me queda 1 medio entre 3 quintos. Y eso da 5 sextos. O sea que la fracción de energía que queda fuera es 5 sextos. Esa es la fracción de energía, ¿verdad? O sea, con eso respondimos esta pregunta. La fracción de energía que queda fuera de la esfera. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas. Entonces,
Lo importante es que ustedes sepan cómo manejar estos dos métodos, ¿verdad? ¿El de 95 o el de Doug Whopper? Bien. El de... ¿Cuál es ese de Whopper? Apaguen su micrófono, por favor. No, ¿sabe qué? Deme ese de la Whopper Junior, el de 103, creo que no sé qué dice aquí. Sí. Sí, sin hielo, por favor. Bien, Juan. Entonces, todo quedó claro, ¿verdad? Con el tema anterior. Si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente tema, que es el de multipolos eléctricos. Bueno, entonces, recuerden que el capítulo 7 es el de la prueba conceptual, ¿verdad? Que va a ser el siguiente lunes, el próximo lunes. Siempre a la misma hora, a las 6 de la tarde. Bien. El siguiente tema corresponde a multipolos eléctricos. En este capítulo, que es un capítulo de examen, este es el capítulo 8 y 9, son capítulos de examen. En este tema lo que vamos a abordar nosotros es el desarrollo del potencial escalar. O sea, el potencial escalar nosotros ya lo estudiamos en el capítulo 5 y lo estudiamos de una manera general, ¿verdad? Dándole un enfoque bien general. Aprendimos a cómo calcular potenciales usando el método de la integral directa y el método de la integral de línea, ¿verdad? Del campo. Entonces, lo que vamos a aprender en este capítulo es a cómo hacer cálculos de potencial de una manera mucho más simple, porque vamos a considerar el potencial dividido en varios términos. O sea, vamos a considerar una suma de varios términos de potencial. Y nosotros vamos a considerar entonces el potencial de manera individual. Por ejemplo, si en un problema me dicen calcule el potencial, el término dipolar o el término monopolar, entonces nosotros vamos a tener esa ventaja, ¿verdad? De que dependiendo de la distribución de carga, hay ciertos términos del potencial que no van a tener importancia. En cambio, hay otros que sí. Entonces, este método del desarrollo del potencial nos da esa ventaja, ¿verdad? De que vamos a tener que hacer menos trabajo, porque hay situaciones en las que no amerita desarrollar todos los términos de potencial. Bueno, entonces para ya no seguir tanto hablando sobre esto, vamos a entrar en detalle. El desarrollo multipolar del potencial escalar lo vamos a hacer considerando que tenemos un sistema de n cargas puntuales. Carga 1, 2, Q sub i, Q sub n. O sea, son n cargas que están localizadas en un volumen B', así como el que ven en la figura. O sea, en este volumen hay n cargas puntuales y nosotros queremos encontrar el potencial en un punto P del espacio. En este punto está fuera del volumen. Entonces, lo que nosotros haríamos con lo que ya sabemos del potencial es hacer superposición, ¿verdad? Encontrar el potencial de todas las cargas en este punto y luego sumarlo. Pero aquí vamos a irnos por un camino muy diferente. Entonces, vamos a ver. El potencial en el punto P está dado por esta expresión. Tal y como lo mencionaba yo, ¿verdad? Hace un momento, lo que aplicábamos era principio de superposición. Sumar todos los potenciales en el punto P y la suma me da el potencial total para un conjunto de cargas discretas. Entonces, lo que va a cambiar aquí es que nosotros vamos a emplear un método muy diferente. Este R que ustedes ven acá, que es el vector de posición relativa, lo vamos a expresar de esta forma. ¿Por qué de esta forma? Como ustedes ven acá, yo localizo con respecto al origen el punto de campo mediante el vector R y localizo una carga puntual con el vector de posición R sub i. Entonces el vector de posición R
quedaría expresado mediante la ley de los cosenos, tal y como ustedes lo ven acá. Esto es fácil de demostrar, ¿verdad? Si nosotros lo planteamos y lo desarrollamos, ustedes verían que esto no es nada del otro mundo, es bastante sencillo. Entonces, si sustituyo esta magnitud del vector de Poisson relativo acá en la expresión del potencial, tenemos esto. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es un desarrollo en serie para este término. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos conocer los detalles de la distribución de las cargas. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Si P, que es el punto de campo, se encuentra muy lejos del volumen, de manera que R es mucho mayor que R sub I. ¿Quién es R aquí? R es la distancia del origen al punto de campo, P. Y R sub I es la distancia que localiza a todas las cargas que están dentro del volumen. Entonces, si este punto P está muy lejos, siempre R va a ser mayor que R sub I. Recuerden que R no cambia, R se va a mantener constante. El que va a cambiar es R sub I. Pero no importa cuánto cambie, R sub I siempre va a ser menor que R. Entonces, para todas las I, la relación R sub I entre R es menor que 1. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? R sub I entre R siempre es menor que 1. De manera que podemos hacer un desarrollo en serie de potencias. ¿Cuándo nosotros hacemos desarrollos en series de potencias? Cuando queremos truncar una serie, ¿verdad? O sea, cuando tenemos una cantidad muy pequeña y la expandimos en una serie infinita, entonces cada término va siendo cada vez menor. De manera que nos quedamos con los primeros términos, con los primeros 2 o 3 términos, ¿verdad? Esa es la ventaja de escribir un término muy pequeño, así como este R sub I entre R. Si yo escribo R entre R sub I, no me sirve porque eso sí sería mayor que 1, ¿verdad? Entonces el desarrollo en serie no me serviría de nada. Bueno, entonces, vamos a ver. Fíjense que voy a trabajar solamente con el R sub I. Voy a trabajar solo con el R, que aparece en el denominador de la expresión del potencial. Si yo factorizo R cuadrado, que es la posición del punto de campo P, me queda así, factorizando R. Bien, ¿qué conseguimos con esto? Lo que consigo con esta factorización es que aquí en estos paréntesis aparece el término que yo necesito, R sub I entre R. Ya quedó aquí, miren, el término que necesito. Entonces, continuando acá, este R a la 2 elevado a la 1 medio, esto es R, y todo lo que está aquí entre corchetes queda a la 1 medio. De manera que 1 entre R se puede escribir así, miren. Esta parte es un poco fuerte matemáticamente, ¿verdad? Tal vez este es el capítulo un poco más fuerte en matemática, capítulo 8, para que ustedes le den una lectura ahora al capítulo y puedan ir haciendo ciertos cálculos que tal vez acá no los hacemos por cuestión de tiempo, ¿verdad? Bien, entonces, 1 entre R, para simplificarlo y no estar escribiendo todo esto, hacemos esto. T sería estos dos términos. O sea, R por 1 más T, donde T es igual a estos dos términos, elevado a la 1 medio. ¿Para qué estoy haciendo esto? Lo estoy haciendo porque ahora 1 entre esto lo vamos a desarrollar en una serie de potencias, conocida como es la famosa serie de Taylor. Ustedes ya conocen. Bueno, entonces nosotros hicimos T igual a esto. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Según el desarrollo en una serie de potencias, el término 1 más o menos T a la menos 1 medio, aquí lo estamos generalizando, ¿verdad? Con más o menos T. Esto expandido en una serie de potencias es igual a esto, en función de T. Entonces la ventaja aquí, jóvenes, es que como el término que estamos expandiendo es muy pequeño, a medida incrementa la potencia se va haciendo más pequeño y lo podemos despreciar.
De modo que tomamos solo el signo, ¿verdad? Tomamos solo el signo superior. O sea, a lo que se refiere esto es, como la original, la expresión original lleva un signo más, entonces nos quedamos con el signo más. Porque esta es una fórmula, ¿verdad? Cuando hacen expansión en serie, ustedes agarran la formulita que aparece en las tablas. Entonces tomamos el signo superior y se mantienen todos los términos de orden R sub I entre R a la 2. Y se ignora el resto, o sea, vamos a considerar únicamente potencias iguales a 2. Las potencias mayores de 2 las despreciamos. De manera que, cuando nosotros reemplazamos T aquí en esta suma, T es igual a esto, miren. 1 menos, me quedo con el signo superior, menos 1/2 de T, más 3/8 de T al cuadrado. T es esto. Bien, lo demás lo ignoramos. Aquí truncamos la serie. Nos quedamos con los primeros 3 términos. Entonces, este es mi desarrollo en serie de potencias. Aquí le ponemos el signo aproximadamente igual, ¿verdad? Porque recuerden que la serie es infinita. Hay infinitos términos de potencial, pero la mayoría los ignoramos. Bien, entonces, simplificando esto un poco más, simplificando, aquí falta un cuadrado, ¿verdad? Aquí estos dos corchetes llevan un signo, llevan un exponente 2 aquí. Faltó ese exponente, ¿verdad? Entonces, aquí podemos simplificar, multiplico este signo menos por lo que está aquí dentro. Y acá tendríamos que haber elevado todo esto a la 2, ¿verdad? Y simplificar también. De manera que al simplificar nos queda esto, miren. Aquí ya lo estoy simplificando bastante. Bien. Y todavía puedo simplificar más si factorizo acá. Este término R sub I entre R al cuadrado lo factorizo y me queda esto. Y lo que tengo acá son 3 términos. Entonces, si dividimos esto entre R, de modo que 1 entre R sub I es igual a esto, ¿verdad? Me estoy yendo a la parte original, ¿verdad? De la expresión. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Los estoy confundiendo, no sé si voy muy rápido. Esta parte es muy importante, ¿verdad? Porque este capítulo, recuerden que es un capítulo de examen. El desarrollo multipolar es un tema muy, muy importante para todo lo que resta. Lig, Ajá. T era R sobre R sub 1, R sub I sobre R, o era todo el paréntesis que estaba ahí abajo. ¿Usted tiene duda en esta parte, en esta última parte? Sí, en lo de cómo llegó a ser T. No sé si era solo R sub I. No. Es que nosotros hicimos T. Fíjese bien acá, ¿ve? Este es la magnitud del vector de posición relativa, ¿verdad? Entonces, aquí hicimos una factorización. Sacamos de factor común R cuadrado. Bueno, entonces, para no estar escribiendo tanto, porque esto es bien largo de escribir, hacemos T igual a todo esto. O sea, T es igual a esto, pero esto solo lo hacemos para fines de no escribir tanto. Cuando hacemos el desarrollo en serie de potencias, el desarrollo queda en función de T, pero ya sabemos de que T es igual a esto. T es igual a esto. Entonces, una vez que yo hago el desarrollo en serie, después solamente sustituyo T. Pero como yo sé que en el desarrollo en serie solo voy a tomar los primeros 3 términos, o sea, hasta la potencia 2, potencias mayores de 2, las desprecio, sustituyo T. Aquí me aparece un medio de T con el signo superior, ¿verdad? Porque recuerden que aquí yo pongo más o menos porque esta es la forma general. Pero si solo tomo en cuenta el signo más de arriba, aquí también tengo que considerar solo el signo superior, aquí el menos, y en el tercer término positivo. Sustituyendo T aquí, ¿verdad? Bueno, aquí falta un 2, ¿verdad? Esto se tenía que elevar al cuadrado. Después de hacer la simplificación, hacer toda el álgebra, llegamos a esto. Que en realidad son 3 términos, ¿verdad? Porque aquí se factorizó. Son 3 términos. Entonces, vamos a ver.
si nos vamos al inicio, 1 entre R es lo que aparece en la función de potencial. 1 entre R es esto en realidad. 1 entre R más 1 por 1 más T a la 1 medio. Entonces, 1 entre 1 más T a la 1 medio es aproximadamente igual a esto. O sea, esto que estoy señalando acá arriba. Solo que aquí nos falta multiplicarlo por este R. Entonces, vámonos a la expresión de potencial. El potencial escalar es esto, donde 1 entre R sub I es esto que está acá. De manera que yo tengo que sustituir aquí en la expresión del potencial 1 entre R sub I, que es esto. Al hacerlo, me queda esto. Vamos a ver si me estoy dando a entender. O sea, sustituyo 1 entre R por esto. Pero 1, o sea, este término que estoy señalando se divide se parte en 3 términos, ¿verdad? Por eso aquí ustedes ven 3 términos de potencial en vez de 1. El primer término de potencial depende de 1 entre R. Miren, aquí aparece 1 entre R. ¿Ve? El segundo término, que es este, depende también de 1 entre R. ¿Ve? 1 entre R. Pero aparece al cuadrado porque aquí hay que multiplicarlo, ¿verdad? Por este R. Bien. Y el tercer término depende de 1 entre R al cubo, como lo ven. Bien, estamos bien hasta aquí, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, Ligue, esa sumatoria, la última, este ya es como la fórmula, digamos, para calcular el potencial o... sí, nada más que aquí nos falta nombrar, ¿verdad? Aquí nos falta nombrar cada término, fíjense bien. Ahora solo estamos haciendo el álgebra de esto. Aquí tengo 3 términos. Fíjense bien, la suma es infinita, la suma sigue. Pero ¿qué sucede? Nosotros solo nos quedamos con los primeros 3 términos de la suma. Estamos despreciando todo lo demás. A estos 3 términos les vamos a llamar de una manera especial. El primer término va a ser el término monopolar, el segundo el término dipolar y el tercero el término cuadripolar. Así les vamos a llamar. El primer término sería el término monopolar del potencial escalar, el segundo el término dipolar del potencial y el tercero el término cuadripolar del potencial. Cada término tiene sus características. Por ejemplo, el primer término depende de 1 entre R, el segundo de 1 entre R cuadrado y el tercero de 1 entre R cubo. Aquí vamos a ver, creo que aquí hay un error, ¿verdad? En esta suma, porque aquí yo puse 1 entre R, aquí solo era 1, ¿verdad? Porque es esto mismo, ¿eh? Aquí solo es 1. Nada más que aquí aparece 1 entre R porque se multiplica por este R que está aquí fuera, ¿verdad? O sea, esto sí está bien, esto sí está bien. Bueno, entonces, existen otros términos que no han sido calculados. El desarrollo del multipolar del potencial quedaría de esta manera, miren. El primer término de la suma se llama término monopolar, depende de 1 entre R. El segundo término se llama término dipolar, depende de 1 entre R cuadrado. Y el tercero término cuadripolar, aquí es cuadripolar. Por si están tomando nota, corrijan ahí, ¿verdad? Es término cuadripolar, depende de 1 entre R cubo. Esta dependencia es importante. Fíjense bien, como la distancia al punto de campo se asume que está muy lejos, de estos 3 términos, el más importante es el primero, porque depende de 1 entre R. A medida va aumentando la potencia, este término se va haciendo más pequeño. En las siguientes clases, más adelante, cuando vayamos ahondando más en esto, ustedes se van a dar cuenta de por qué se llaman así estos términos. ¿Por qué el primero se llama monopolar? ¿Por qué se llama dipolar? ¿Y por qué cuadripolar se llama este? Eso de los nombres tiene una explicación, ¿verdad? Una explicación bastante específica. No son nombres así elegidos al azar, ¿verdad? Sino que se llaman así por la razón que vamos a ver más adelante.
También vamos a definir lo que son los momentos. O sea, en la clase de hoy yo solamente quería introducir el desarrollo multipolar, perdón. En la siguiente clase yo les voy a explicar los momentos monopolar, dipolar y cuadripolar. Eso de los momentos no tiene nada que ver con momento lineal, ¿verdad? Son momentos, se refiere aquí a otra cosa. Lo que vamos a ver en las siguientes clases. Bueno, entonces el potencial escalar de ahora en adelante ya no lo vamos a escribir como lo hacíamos en el capítulo 5, sino que lo vamos a escribir como la suma. El primer término, miren, lleva su índice M, término monopolar. El segundo lleva un subíndice P, término dipolar. Y el tercero, un subíndice Q. Esto es por las iniciales en inglés, ¿verdad? Monopolo, dipolo y cuadrupolo. Bien, entonces aquí, bueno, aquí creo que es una D en vez de una P. Bueno, pero eso es irrelevante, eso de los subíndices, esto es irrelevante. Entonces, siempre que se escribe esta suma, se deja así, ¿verdad? Con 3 puntos, porque recuerden que la sumatoria es infinita. Si les preguntan en el examen cuántos términos del potencial existen, hay infinitos, ¿verdad? Solo que nosotros vamos a considerar los primeros 3 nada más, porque son los más importantes. ¿Por qué no es necesario considerar más términos? Porque como se fijan ustedes, si nosotros consideráramos más términos del potencial, la dependencia con R sería cada vez más grande. Por ejemplo, si consideráramos un cuarto término, ese término dependería de 1 entre R a la 4. Y 1 entre R a la 4 es muy pequeño, ¿verdad? O sea, cada vez se va haciendo más pequeño, de manera que son insignificantes esos términos. Por eso no es necesario tomarlos en cuenta. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Por el día de hoy voy a quedarme por aquí, ¿verdad? Porque esta teoría es bastante extensa. Falta bastante todavía por cubrir, ¿verdad? Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar de lo que sigue, que es, vamos a hacer más matemática, vamos a hablar del término monopolar, del término dipolar, del término cuadrupolar. Bueno, es muy importante, permítanme, voy a detener acá al lado.